Buenos días, somos estudiantes de Derecho bajo la modalidad semipresencial de la UNIYE en la sede de Sanar, Estado Lara. Hoy les vamos a hablar de una sentencia emitida el 19 de enero del 2017. Dicho equipo está conformado por Rosa Guedes y mi persona, Yolimar Escalona. En relación a la sentencia emitida el 19 de enero del 2017, la cual fue recibida en la Sala Constitucional, era un escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por los ciudadanos Juan Roa, Dixon Orlando Escalante, Michelle Martínez, Lini Noemí Gutiérrez, Antonio Barreto, José Geraldo, Edith Natalia Aristigueta, Carlos Arévalo, Caney Rada López, Juana Margarita Mata y Jeramí Josefina Heredia, todos ellos de nacionalidad venezolana, mayores de edad, domiciliados en Venezuela. Asimismo y respectivamente fueron asistidos por la Procuradora General de Trabajadores, la abogada Doris Asculzaez, inscrita en el Instituto de Prevención Social de Abogados bajo el número 112-552. Dicha acción de amparo es contra de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional como órgano máximo del Poder Legislativo Nacional, por lo que se puede decir que es contra de una persona jurídica. En dicha sentencia, según lo alegado por los accionantes anteriormente identificados, les fue violentada y vulnerada por parte de la Junta de la Asamblea Nacional las garantías constitucionales como lo son el derecho a la educación de sus hijos e hijas, el derecho a la salud, todo esto en virtud de carecer oportunamente de sus legítimos recursos dinerarios para adquirir alimentos para ellos como para con sus familiares. Además que muchos de los trabajadores y trabajadoras como miembros de su entorno familiar sufren de enfermedades crónicas que requieren de adquisición de medicamentos muy costosos. En otras palabras, en dicho amparo se puede decir que se viola, infringe y desconoce derechos y garantías de rango constitucional que atienden al derecho al salario y a su exigibilidad inmediata, de rango constitucional previsto en nuestra Carta Magna en los artículos 87, 89, 91 y 93, siendo un derecho fundamental y esencial en relación al trabajo como lo es el salario, como retribución que recibe todo empleado por prestar su servicio y que no solo permite su desarrollo, sino también su crecimiento personal y cubrir sus necesidades. Puesto que al suspender el pago del salario de los mencionados trabajadores y trabajadoras, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional vulneró flagrantemente la garantía constitucional debido al proceso y derecho de la defensa, contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al patentizarse como un despido masivo. En otras palabras, se vulneró el derecho a la defensa, el derecho al trabajo, al salario, a la educación y a la salud. En visto a las grandes violaciones a los principios y garantías constitucionales, se atentó contra el derecho de las constitucionales aproximadamente de más de 4.000 trabajadores y trabajadoras de la Asamblea. Claramente se puede decir que la parte accionada no tuvo participación en el asunto. Por su parte, el fundamento jurídico del tribunal para declararse competente a fin de conocer este asunto fue el de presentar un escrito, ya sea admitido y sustanciado, conforme a la ley y a lo valorado definitivamente declarado con lugar el recurso y consecuencia restituyendo la situación jurídica infringida como fundamento en lo previsto en los artículos 49, 83, 87, 89, 91, 93 y 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos de Garantías Constitucionales, igualmente contemplados en el marco normativo internacional de los artículos 6 y 12, Convenio CON 95 del año 1949, el cual establece la protección al salario. Tomando como referencia los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, el órgano jurisdiccional para fundamentar su decisión fueron las siguientes. Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos a la ley en la sala de competencia a fin con el derecho y garantía constitucional violados y amenazados de violación de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados por el Presidente de la República, de los ministros, los Consejos Supremos Electorales y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República y el Procurador General de la República o Contralor General de la República. En sentencia dictada el 20 de enero del 2000, caso Emily Mata Millán, viceministro y viceministro del Interior y Justicia, esta sala dictaminó respecto a la competencia para conocer los amparos constitucionales
que corresponde a la Sala Constitucional por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además de ser garante de la supremacía y efectividad de las normas, así como de los principios constitucionales de acuerdo al artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en conocimiento directo en única instancia de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como en contra de los funcionarios que actúen en delegación a las atribuciones anteriores. Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 25, cardinal 18, prevé que corresponde a la Sala Constitucional conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que sean interpuestas contra los altos funcionarios públicos o las altas funcionarias públicas nacionales de rango constitucional. En resumen, las consideraciones expuestas por el juez para decidir en relación a la sentencia emitida el 19 de enero fueron las siguientes. Competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional. Admite la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos respectivamente, asistidos por la Procuraduría General de Trabajadores, abogada Doris Ascol Saeb, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 112-552, contra las vías de hecho y omisiones constituidas por un comportamiento de abstención de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, violentando fundamentalmente los derechos a las garantías constitucionales previstas en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y directamente las garantías constitucionales contenidas en los artículos 83 y 102, y 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, igualmente contemplados en el marco normativo internacional en los artículos 6 y 12 del Convenio CO 95 del año 1949, el cual establece la protección del salario. De mero derecho, la resolución del presente amparo procedente limita la presente acción de amparo constitucional interpuesta con efectos extensivos a todos los funcionarios, activos y jubilados, empleados, obreros y contratados de la nómina existente a la presente fecha. Ordena al Ejecutivo Nacional, por órgano de la Oficina Nacional del Presupuesto, el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, mientras la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones de esta Sala número 808, 16, 948, 16 y 217. Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario deberá señalar sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara procedente la acción de amparo constitucional interpuesta con efectos extensivos a todos los trabajadores de la Asamblea Nacional y ordena al Ejecutivo Nacional el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de dicho órgano legislativo, mientras la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones de esta Sala número 808, 16, 948, 16 y 217. Se ordena notificar de la presente decisión a la Asamblea Nacional, Ministerio Público, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la República, por lo que fue declarado con lugar, ya que se dio una sentencia. Asimismo, estamos de acuerdo en cuanto a la decisión emitida por el juez, puesto que el presente caso se verifica una clara afectación a los derechos laborales de los trabajadores de la Asamblea Nacional, al encontrarse privados de un salario que constituye uno de los elementos fundamentales para garantizarle al trabajador y a su familia una subsistencia digna y decorosa, lo cual debe ser objeto de una tutela jurisdiccional efectiva para el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Es así como nuestra Carta Magna, con el fin de atender la protección de los derechos del trabajador, consagró en el artículo 89 lo siguiente. Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado.
La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicarán las más favorables al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad, por lo que los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional, que laborando para este organismo en larga data, ocupando distintos puestos de trabajo como obreros, funcionarios de carrera, personal contratado, jubilados y pensionados, como contraprestación de nuestros servicios, han venido percibiendo su salario de manera regular, continua y permanente a través de cuentas nóminas del Banco Venezuela, bajo la siguiente modalidad: obrero de forma semanal y los funcionarios de carrera, el personal contratado, jubilado y pensionado quincenalmente. Sin embargo, durante el transcurso del presente año, 2017, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, a través de vías de hecho u omisión, no ha honrado su sagrado derecho del pago de salario, aun cuando han cumplido a cabalidad todos sus deberes previstos en las leyes que rigen la materia, colocándolos en una situación de flagrante vulneración que no les permite a un número de 4.000 trabajadores, trabajadoras y a su entorno familiar vivir con dignidad y satisfacción por no cubrir nuestras necesidades básicas. Que con esta omisión o abstención de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que de manera directa violenta garantías constitucionales como lo son el derecho a la educación de sus hijos e hijas, el derecho a la salud, todo esto en virtud de carecer oportunamente de sus legítimos recursos dinerarios para adquirir alimentos tanto para ellos como para su familia. Además, que muchos de los trabajadores y trabajadoras, así como miembros de su entorno familiar, sufren de enfermedades crónicas que requieren la adquisición de medicamentos costosos. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en sus artículos 1, 2 y 5, solicitan de manera urgente que esa sala ordene el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que afecta a los derechos y garantías constitucionales laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la Asamblea Nacional. Que los trabajadores y trabajadoras anteriormente mencionados se les ha violado de manera flagrante e irritamente por parte de la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, ya que viola, infringe y desconoce derechos y garantías de rango constitucional que afectan el derecho al salario y de su exigibilidad inmediata, de rango constitucional, previsto en nuestra Carta Magna en sus artículos 87, 89, 91 y 93, siendo un derecho fundamental y esencial en la relación de trabajo como lo es el salario, siendo este la retribución que recibe el empleado por prestar su servicio y que no solo le permite su desarrollo y crecimiento personal, sino cubrir sus necesidades. Por su parte, invocan como jurisprudencia la aplicación del criterio vinculante de esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencia de fecha 24 de marzo de 2000, caso Corporación L Hotel C.A., de fecha 26 de enero del 2001, expediente número 001748, sentencia número 45 de fecha 12 de marzo de 2001, expediente número 010289, sentencia número 330, entre otras, que dispuso que el peticionante de medidas cautelares en los procedimientos de amparo constitucional no está obligado a demostrar la existencia del fumus bonis iurum, ni del... Dada la celeridad y brevedad que caracterizan el proceso y que el hecho de acordar o no la medida cautelar solicitada depende del sano criterio del juez, de las máximas de experiencia y del examen detenido de los hechos planteados y de actas procesales. Finalmente, podemos decir que el tiempo desde que se introdujo la solicitud de amparo hasta que se dictó la sentencia fue rápida, dado así cumplimiento con tutela judicial efectiva. Muchas gracias.